Bueno, muy bien. Dado que ya son las 8 y en honor al tiempo, voy a ir dando inicio al track. Bienvenidos a los espectadores que tenemos y a todos los panelistas. Eh, Hoy es el día del Simposio de Inteligencia Artificial en Salud, dentro de lo que son las GIS Go Live de este año. Y vamos a empezar el día muy temprano hoy, así que felicitaciones a todos los que están desde las 8 acá, con un panel que es muy importante para nosotros, desde el programa de Inteligencia Artificial en Salud, que es un panel que nos van a contar los estudiantes del ITBA, de la carrera de bioingeniería, que han hecho o están haciendo su proyecto final de carrera con nosotros, y que para nosotros desde el programa es un gusto tenerlos y es un gusto ver cómo avanzan y a los resultados increíbles que llegan en el corto tiempo de su proyecto final. Así que decidimos invitarlos a este panel dentro del simposio, darles este espacio para que ellos también puedan contar su experiencia y en lo que estuvieron trabajando este tiempo. Así que tenemos hoy 5 estudiantes, Marco, Eugenia, Constanza, Luciana y Carolina. Vamos a hacer bloques de 10 minutos cada uno que tiene su presentación y todas las preguntas que puedan tener las pueden ir haciendo por el chat y las vamos a responder todas juntas al final del panel. Así que, bueno, el primero que va a presentar es Marco Espósito. Él también está ya muy pronto a recibirse en la carrera del IFBA de Bioingeniería. Marco, te paso la palabra y cuando quieras puedes compartir pantalla. Dale, gracias. Bueno, voy a hacerlo ya, así todos tenemos suficiente tiempo. Bueno, yo les voy a presentar esto que está titulado como Radiómica y Machine Learning en la predicción de supervivencia y mutación genética en metástasis hepática, bastante directo el título. Bueno, como dijo, bueno, yo soy Marco Iván Espósito, estudiante de Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y les voy a contar sobre este proyecto en inteligencia artificial que estuve trabajando este año como mi proyecto final de carrera. Primero les cuento por qué metástasis hepática. El tema es que en Argentina el cáncer colorectal es el segundo en mortalidad, y en el momento de su diagnóstico el 25% de los pacientes presentan metástasis. El 50% de los pacientes va a desarrollar metástasis durante la enfermedad y el 60% de estas resulta que son hepáticas. Entonces, hay dos datos en esta patología, detalles a mencionar. Los pacientes pueden ser operados como parte de su tratamiento y el estado de mutación del gen Carras afecta el pronóstico del paciente. Por eso se planteó el objetivo de entrenar un clasificador basado en radiómica para, en casos de metástasis hepática de cáncer colorectal, lograr intentar predecir la sobrevida a 2 años tras la cirugía de resección y el estado de mutación del gen Carras. Como soy el primero, les voy a hacer una distinción entre lo que es Machine Learning y Deep Learning. Este es un proyecto que se basa en Machine Learning y muy generalmente, a grandes rasgos, ambos son métodos de inteligencia artificial que usan las características de una entrada, como puede ser una imagen, para entrenar o clasificar, entrenar una red o clasificar a la imagen. En Machine Learning tenemos nosotros, los operarios, digamos, tenemos que encargarnos de hacer la extracción de características que un clasificador va a usar, mientras que en Deep Learning la extracción de características y la clasificación o el entrenamiento es algo que está todo combinado. Muy a grandes rasgos lo estoy diciendo. Bueno, ¿cómo es la estructura de este proyecto en cuanto a los datos que utilizamos? Son tomografías usadas normalmente en los controles oncológicos. Estas pueden ser de más de un tipo de imagen si el estudio se hizo con o sin contraste, y según la fase de captura. Pueden ser imágenes sin contraste, en fase arterial, tardía y portal. Esta última fase es la más relevante en el diagnóstico y es la cual tenemos en mayor abundancia en la base de datos, así que decidimos enfocarnos en esa para el proyecto. Bueno, y en base a lo que es el target de clasificación, no me salió, bueno, debería haber unos titulitos acá arriba que dice Obito y Carras, si separamos los datos de acuerdo a lo que tengamos, si los pacientes, si lo que queremos predecir es si el paciente vive o ha fallecido, o si está mutado o no el gen. Los separamos a los pacientes en sets de entrenamiento, si van a ser usados para el entrenamiento de la red o en evaluación para ver el desempeño.
y decidimos separarlos en estos dos conjuntos a nivel paciente. ¿A qué me refiero con esto? Que si un paciente está en el conjunto de entrenamiento, todas sus imágenes, ya sean de fase portal, sin contraste, tardío arterial, van a estar en ese conjunto, no van a estar separadas las imágenes en los distintos sets. Y por último, en general se suele utilizar un tercer conjunto en lo que es clasificación de entrenamiento, que se llama de validación, que se usa para hacer un ajuste fino del entrenamiento. Como nosotros no teníamos suficientes imágenes para tener una cantidad significativa en los tres grupos, decidimos dejar el grupo de validación para un trabajo futuro. Bueno, el proyecto debería cumplir los siguientes pasos que les voy a mostrar ahora, es como lo voy a explicar en la presentación. Primero, hacer una extracción radiómica, estas son las características que vamos a usar para entrenar a los clasificadores. Elegir cuáles de esas características son las más relevantes. Estos dos pasos en conjunto se conocen como ingeniería de atributos. Luego, con las características, entrenar a los clasificadores y finalmente tomar los mejores clasificadores y encontrar la mejor combinación de ellos. Así que vamos al primer paso, lo que es extracción radiómica. Bueno, ¿qué son las características radiómicas o la radiómica? Hablamos de datos cuantitativos que caracterizan a imágenes médicas. Estas se consiguen en un proceso que convierte una imagen en 2 o 3 dimensiones en un vector unidimensional de datos. Hay distintos tipos de características radiómicas, pueden ser de forma, que describen la forma del tumor en 2 o 3 dimensiones, el tumor o lo que queramos estudiar. Yo hablo de tumor porque es lo del trabajo. Pueden estar basadas en estadística, como ver la intensidad, la variación de la intensidad de los píxeles, o estar basadas en la textura de la imagen, que estas son un poco más difíciles de observar a simple vista. Y muchas de estas características en realidad no se pueden ver en la imagen por nosotros. Usamos la librería PyRadiomics para hacer todas las extracciones y en total conseguimos 115 características por cada paciente. Pero eso no es todo. PyRadiomics nos deja además filtrar la imagen de entrada, lo que nos permite conseguir nuevas características. Acá tenemos una imagen de pulmón que tiene marcada un segmentito y estos dos cuadritos de la izquierda, se ve el mouse, ¿no? No. No, Ahí creo. sí se ve, ahí se ve. Ah, ok. Perfecto. Bueno, están las imágenes sin aplicarles un filtro, a la derecha cómo resultan después del filtro, y esto nos puede servir para resaltar algunas características de la imagen o atenuar otras, y nos sirve para conseguir nuevas variables para nuestro modelo. Hay un montón de filtros para elegir, nosotros elegimos los que están ahí listados, y esto nos da un total de 717 características por cada paciente de las 115 que creo que dije antes. Una vez que hacemos la extracción, tenemos que elegir qué características queremos usar. Antes de explicarles cómo hacer eso, les voy a contar sobre lo que es el subajuste y sobreajuste. En el entrenamiento clasificador nosotros queremos que simultáneamente sea generalizable y que tenga buen desempeño en la clasificación. Hablamos de subajuste cuando el clasificador es muy general, pero no clasifica bien. Y hablamos de sobreajuste cuando el clasificador es excelente para un conjunto específico de datos, pero si le presentamos a un conjunto nuevo, no sabe qué hacer. Nosotros queremos llegar al intermedio, donde es general y es bueno para la mayoría de los casos. Bueno, entonces, hay una fuente de sobreajuste que es el hecho de que haya mayor número de características del número de pacientes que tenemos, que es el caso que yo les acabo de decir. Por cada paciente 717 tenemos 136 pacientes, pero la cosa es que nosotros queremos un montón de características porque no sabemos cuáles son las mejores de entrada. Así que tenemos que decidir cuáles usar después. Hay distintos métodos para elegir las características, se separan en 3 grupos. Están los métodos que son de filtrado, que se basan en elegir las características a usar sin utilizar el clasificador, como puede ser ver la correlación de las variables con la variable respuesta. Están los métodos que se llaman de envoltura, que utilizan un subconjunto de las características, lo usan en el clasificador, ven el resultado y van iterando, cambiando qué características usar y ven cuál da mejor. Por último están los métodos embebidos, que tienen la selección de características integrada en el entrenamiento del clasificador. Nosotros usamos todas las implementaciones de scikit-learn, que eso fue muy útil. Y bueno, una vez que tenemos las características, pasamos a entrenar a los clasificadores.
En la etapa de entrenamiento, el clasificador ya sabe cuál es la respuesta para cada paciente e intenta asociarla con las distintas características que le estamos pasando. La salida del clasificador va a ser una probabilidad de que la imagen sea, por ejemplo, un paciente vivo o fallecido, o de un gen no mutado o sin mutado. Hay un montón de algoritmos clasificadores, hay algunos que son más sencillos, otros que son un poco más complejos. Otra vez usamos todas las implementaciones de scikit-learn para todos los clasificadores que usamos, pero la pregunta es cómo elegimos cuál usar. Bueno, como antes no sabemos cuál antes de probarlo, y la verdad es que queremos probar todas las combinaciones. Y tenemos muchas combinaciones que probar, de acuerdo al tipo de imagen, el tipo de extracción, cuántas características usar, el método de selección y el clasificador. Nosotros solo para la variable óbito en fase portal tuvimos 1950 combinaciones, y eso después para las otras fases y para la otra variable respuesta. Pero eso no es todo, porque además podemos ajustar los hiperparámetros del modelo. Estas son variables que definen cómo funciona el clasificador. Como un ejemplo rápido les voy a mostrar lo que es un clasificador de K vecinos cercanos. La idea es que queremos determinar si esta estrellita pertenece al grupo amarillo o al grupo violeta. Y el clasificador va a ver a qué grupo pertenecen los K vecinos más cercanos. Si decimos que K sea 3, probablemente elija que pertenece al grupo violeta. Pero si le decimos que K es 6, probablemente elija al grupo amarillo. Eso es un ejemplo de hiperparámetro, y nosotros, para encontrar cuáles funcionan mejor, le pasamos un gran conjunto de hiperparámetros a estas funciones, otra vez a scikit-learn, que lo que hacen es probar todas las combinaciones y nos devuelven cuál es la mejor de ellas. Por último, una vez que entrenamos todos los clasificadores, tenemos que ver cuáles son los mejores. Para decidirlo, nosotros usamos la curva ROC. A grandes rasgos, la curva ROC está compuesta en su eje vertical, por lo que es la sensibilidad, que decide que también clasifica a los casos positivos, y la especificidad, que decide que también clasifica a los negativos. Nosotros queremos que la curva se ajuste lo más posible a la esquina superior izquierda, y cuanto más grande sea el área bajo la curva, mejor el clasificador. Nuestro criterio de inclusión para los modelos que son buenos fue que en entrenamiento el área bajo la curva sea mayor a 0.8, pero que no esté muy cerca de 1, porque esto es un indicador de que se aprendió demasiado bien los datos de entrenamiento y solo los de entrenamiento. Después queremos que en evaluación tenga al menos 0.7 de área bajo la curva. En lo que es la evaluación suelen bajar un poco los valores, así que por eso también es un poco más bajo el umbral. Después, cuando tenemos todos nuestros clasificadores, decidimos hacer un ensamble. La idea del ensamble es que los clasificadores tienen fortalezas, identificar algunas características de la imagen y otras no, tal vez. Si nosotros combinamos muchos clasificadores que son fuertes en distintas cosas, podemos hacer un clasificador que sea mejor en todas ellas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nuestra variable de respuesta era la probabilidad. La salida del clasificador era una probabilidad de pertenecer a una u otra clase. Nosotros elegimos n modelos y tomamos la media de esas probabilidades. Para elegir la mejor, tenemos que calcular ciertas estadísticas, digamos, y para eso tenemos que decidir a partir de qué probabilidad un paciente está en la clase 1 o está en la clase 2. Idealmente nosotros elegimos que la probabilidad sea 0.5, eso indica que nuestro clasificador está calibrado, y para elegir el mejor umbral que se ajuste mejor a nuestro rango de probabilidades hay diferentes métodos que se pueden utilizar. En nuestro caso, lo que obtuvimos para tanto la variable óbito como Carras fue que encontramos umbrales que estaban cerca del 0.5, y bueno, estas son algunas métricas que se utilizan para evaluar los clasificadores. La sensibilidad, especificidad, exactitud y el valor F1 son algunos muy utilizados, y encontramos valores muy buenos. No quiero detener mucho en esto porque hay muchas cosas que hablar, pero encontramos resultados muy positivos. Y bueno, por último, trabajos futuros que se podrían hacer en base a esto, es que, bueno, algo ya mencioné, conseguir un conjunto de datos para, bueno, más datos para hacer un conjunto de validación, usarlo y tal vez poder mejorar el clasificador. Después, incluir datos clínicos, esto nos puede ayudar a dar un mejor diagnóstico si se quiere, hacer una mejor clasificación, y también probar esta implementación de extracción y selección y clasificador de modelos en otras variables, en otros tipos de imágenes, en otros problemas, y ver qué también se desempeña ahí. No sé cuánto tardé, espero que no mucho, y bueno, espero que se haya entendido porque creo que fui bastante rápido, y gracias por escuchar.
Muy bueno, Marcos, sí, súper claro, la verdad, mucha capacidad de síntesis. Eh, Te felicito por la presentación y por los resultados que alcanzaron. Después nos Gracias. guardamos las preguntas para el final. A todo el público les recuerdo, para los que se fueron conectando más tarde, que estamos en un bloque que es un panel donde van a estar presentando estudiantes de la carrera de bioingeniería del ITBA que realizaron su proyecto final de carrera en el contexto del programa de inteligencia artificial de nuestro hospital. Y para nosotros es siempre un gusto ver cómo ellos crecen, cómo ellos aprenden y a los resultados a los que llegan en tan poco tiempo. Así que armamos este espacio para darles la oportunidad de contar qué es lo que han estado trabajando. Y ahora sí, te invito, Marco, a dejar de compartir pantalla vos y vamos a presentar el trabajo de Eugenia Berrino. Ella también estudió bioingeniería en el ITBA, ya está muy pronta a terminar de recibirse. Te invito, Euge, a que compartas pantalla con tu presentación. No sé cómo dejar de compartir, así que por favor compartimos. A ver, Creo que me puedo superponer a vos. Ahí se ahí ve. va. Sí, Creo que me lo perfecto. robaste, sí. Te roba la Bueno, pantalla. yo ahora les voy a estar contando un poco de mi tesis. Mi tesis es un sistema de soporte a la toma de decisiones para la detección de opacidades pulmonares en radiografías de tórax mediante el uso de redes neuronales convolucionales. Bueno, arrancamos hablando un poco de mí. Como dijo Cande, yo soy estudiante de bioingeniería, me estoy a punto de recibir con la tesis. A su vez estoy trabajando en emergencias como Data Scientist, haciendo algunas tareas de Data Analyst y también como PO de Historia Clínica Electrónica Interoperable. Y a su vez estoy ayudando en lo que es la cátedra de Histología, Anatomía y Embriología en el ITBA. Ahí se encuentran mis datos de contacto. Y bueno, vamos a pasar un poquito más a lo interesante que es el proyecto que estamos presentando en este momento. Este sistema de detección de opacidades pulmonares necesita de un paso previo de filtrado de imágenes para que solo lleguen a él aquellas imágenes las cuales el sistema tiene capacidad de clasificar y detectar las opacidades pulmonares. Entonces primero vamos a centrarnos en este sistema de filtrado de imágenes y después vamos a hablar un poquito más en detalle del detector. Para la función de filtrado de imágenes armamos este sistemita, que está compuesto por dos partes, son dos redes neuronales distintas. La primera red neuronal es una ResNet 50 con una función de activación en la última capa tipo sigmoidea, lo que nos permite clasificar en dos clases. Las imágenes pertenecientes a la clase tórax y las imágenes pertenecientes a otras regiones corporales. Las imágenes que superan esta etapa, que pasan a la parte de tórax, pasan por otra red neuronal, esta es una BGG19, la cual tiene la capacidad de clasificar en tres clases distintas según las proyecciones de la radiografía de tórax. Tenemos laterales, postero-anterior y antero-posterior. Vamos a pasar directamente a los resultados del modelo. En este caso podemos ver lo que es una matriz de confusión. Las matrices de confusión nos muestran las etiquetas verdaderas, es decir, estos sistemas funcionan por iteración y con ejemplos. Nosotros pasamos imágenes de entradas, estas imágenes de entradas tienen la etiqueta verdadera determinada por un profesional capacitado, el cual tiene la capacidad de discernir entre estas clases, y las predicciones del modelo. Entonces, nosotros lo que hacemos es contrarrestamos estos resultados. Si todo anda bien, deberíamos ver la mayor cantidad de los elementos presentes en la diagonal principal de la matriz, cosa que es lo que nosotros podemos ver. Estos son los resultados de la primera etapa, es decir, la clasificación de radiografías de tórax y diferenciación con radiografías del resto del cuerpo. Estos resultados son en un subset de datos que se conoce como test. Nosotros cuando tenemos todos nuestros datos iniciales, lo primero que hacemos es partir en lo que es train, son los datos que se usan para entrenar el modelo que va aprendiendo iterativamente, y los datos de test, que son los que se usan para probar resultados. Entonces, en los resultados de test obtuvimos estos datos. Fíjense que las métricas asociadas al modelo son literalmente perfectas. Lo único que estuvo mal clasificado fueron estas dos imágenes, entonces lo que hicimos fue observar estas dos imágenes para ver por qué el modelo había funcionado mal y clasificado mal estas dos. Lo que observamos fue que eran estas dos imágenes que podemos ver acá, que se encuentran poco penetradas, no son imágenes de buena calidad. Entonces, si bien esto no sería deseable porque a priori nosotros podemos notar que son de tórax, sí es interesante que el modelo nos haya podido discernir y separar estas imágenes, porque tampoco el sistema posterior de detección de opacidades pulmonares va a tener la capacidad de procesar en estas imágenes. Entonces resulta interesante esto, pero a la vez nos plantea otro interrogante, que es que si nosotros pudimos detectar estas imágenes malas, quizás hay otras que sí fueron bien clasificadas y el sistema no detectó.
Entonces, a futuro sería interesante considerar en imágenes del hospital si tomamos imágenes de este tipo y qué hacer con estas imágenes. Bien, ahora la segunda etapa, ¿se acuerdan que la segunda etapa clasificaba en las diferentes vistas? Tuvimos esta matriz de confusión en la cual la mayor parte de las radiografías fueron clasificadas correctamente, como podemos ver acá. Existe una cierta confusión entre lo que es AP y PA. AP y PA son dos tipos de radiografías frontales. Lo que se diferencia es la posición relativa entre el detector de rayos y el tubo de rayos y el paciente. En general esta detección es costosa a veces hasta por profesionales de salud, entonces no es sorprendente y tampoco tan preocupante que el sistema no pueda discernir tan perfectamente entre estas dos clases. Lo que sí nos preocupó en esta etapa es la gran cantidad de imágenes que el modelo predijo como laterales, pero que en realidad la etiqueta era PA, porque las imágenes laterales evidentemente son muy identificables como imágenes laterales. Entonces lo que se hizo de vuelta fue investigar cualitativamente lo que son las imágenes, y pudimos observar imágenes como estas dos. Había gran cantidad de imágenes que su etiqueta era PA, pero en realidad eran imágenes laterales, así que el modelo ahí se comportó de manera excelente, y había imágenes que no tenían suficiente calidad. Sin embargo, esto como que planteó de vuelta esta incógnita de hay que tener cuidado con el dataset que estamos usando, porque nuestro modelo solo va a poder ser tan bueno como el dataset que estamos usando para entrenar. Entonces, si vamos a tener este tipo de problemas, habría que ver cómo resulta el modelo final. Entonces, tanto por esto como por un fenómeno que se conoce como dataset shift, que es que cuando nosotros cambiamos de centro a centro en aplicaciones de inteligencia artificial, el rendimiento suele disminuir, se hicieron pruebas directamente con imágenes del hospital. En primer lugar, para la primera etapa hicimos estas pruebas y obtuvimos esta matriz de confusión, la cual parecía darnos la pista de que habíamos tenido algún tipo de sesgo en el entrenamiento a nivel general. Sin embargo, cuando observamos estas imágenes que habían sido clasificadas como de tórax, pero pertenecían a otra clase, se observó que las imágenes eran en su mayoría este tipo de imágenes. Es decir, eran imágenes de tórax, pero imágenes con las cuales no se había entrenado el modelo, y que por eso el hospital nos le había asignado una etiqueta de perteneciente a clase otro. Pero lo que pasó acá es que nuestro modelo generalizó muy bien, y entonces terminó clasificando como tórax imágenes que eran de tórax, pero no fue entrenado para ello. Sin embargo, los resultados terminaron siendo relativamente buenos. Lo que sí hay que tener en cuenta para futuras aplicaciones del hospital era qué pasaba con estas imágenes, cómo las clasificábamos. Para lo que es la segunda etapa, entonces, nos planteamos hacer dos pruebas distintas. La primera prueba es sin estas imágenes que habían sido mal clasificadas, para ver cómo funcionaba el modelo en general para la clasificación de proyecciones. Funcionó realmente muy bien. La única confundía quizás entre imágenes AP y PA, pero esto ya mencionamos que era normal, que solía pasar y que no era tan preocupante. Ahora bien, cuando le pasamos las imágenes que habían sido mal clasificadas en la primera etapa, estas imágenes de tórax, pero no pertenecientes a ninguna clase, pudimos ver que la gran mayoría no eran PA, o sea, solamente el 15% estaban clasificadas como PA. Esto es positivo, no es perfecto, porque nuestro modelo necesita imágenes PA, verdaderamente PA, para la detección de opacidades pulmonares, pero realmente obtuvimos resultados muy buenos en esta etapa. Bien, ahora sí pasamos a lo que es el sistema de detección de opacidades pulmonares. El sistema de detección de opacidades pulmonares es un modelo que lo que hace es detección de objetos, los objetos son las opacidades pulmonares, y luego lo que hace es binarizar el resultado para presentarle a los médicos o profesionales de salud una métrica concluyente y que de verdad sirva de soporte a la toma de decisiones. En este caso se usó una arquitectura YOLO V5 para lo que es la detección de objetos, y después para la binarización un modelo de regresión logística. Bien, primera etapa, pudimos ver los resultados de lo que es la detección de objetos. Tuvimos resultados bastante positivos, un MAP de 0.34 en el dataset de test. Esto, si bien no se encuentra tan cerca de lo que es el estado del arte hoy en día para la detección de objetos, hay que tener en cuenta que estamos en medicina y que hay pluralidad de criterios al momento de detección de diferentes opacidades, entonces este valor tiende a ser más positivo de lo que pensamos. Sin embargo, cuando pasamos a hacer las pruebas del hospital italiano, obtuvimos un MAP reducido. Ahora vamos a explicar un poco más en detalle lo que son las opacidades pulmonares para poder entender este resultado. Las opacidades pulmonares son aquellos hallazgos radiológicos en los cuales nosotros podemos observar que donde debería existir aire en el pulmón, no existe aire. Hay algún otro elemento y esto hace que se vea más radiopaco, es decir, más blanca la radiografía. Pero las opacidades pulmonares están compuestas por un conjunto de patologías. Nosotros lo que hicimos fue tomar un dataset público y con imágenes que teníamos disponible ahí, agarrar y entrenar
una única clase que contenía esta pluralidad de diagnósticos. El tema es que las imágenes que nos pasaron desde el hospital, si bien contenían elementos pertenecientes a la clase opacidades, había más clases de las que nosotros contábamos desde este dataset público para entrenar. Entonces los resultados fueron 0,21, se vieron disminuidos. Esto significa que el modelo, tal como es de esperarse para estos modelos, no fue capaz de generalizar para clases para las que no fue entrenado. Entonces lo que se hizo fue sacar estas clases para las cuales no había sido entrenado y simplemente entrenar el modelo con las clases a las que había sido entrenado, en este caso se obtuvo un 0,31, es un resultado muchísimo más similar a lo que es en test. Acá podemos decir de vuelta que no tuvimos dataset shift importante. Sí, igual pudimos notar en el análisis de las imágenes que habían falsos positivos, como por ejemplo en este caso en esta imagen, pero la gran mayoría de las detecciones funcionaban correctamente, y eso fue muy positivo. Bueno, después para la parte de la binarización, el modelo de regresión logística que pretende determinar unívocamente si hay o no hay opacidades pulmonares, se armó este modelo de regresión y se tomó un punto de corte en el que la recall vale 0,8 y la precision 0,88. A partir de esos datos, obtuvimos esta matriz de confusión en la cual de aproximadamente 1.200 imágenes, solamente 60 fueron mal clasificadas, así que lo que pudimos concluir es que el modelo realmente mostró muy buenos resultados. Y bueno, yendo acá un poquito a las conclusiones, con respecto al filtrado, tendríamos que ver este tema de las clases, que nos quedaron ahí como pendientes, la clase esta de imágenes que no pertenecen a ninguna de las visitas estándares, pero que son de tórax para poder mejorar el rendimiento y llevarlo a lo que es el test. En opacidades obtuvimos muy buenos scores, faltaría incorporar estas otras clases que el hospital considera como opacidades, pero que no contábamos con estas imágenes. Y lo más importante de este trabajo, la conclusión, es la importancia de contar con datasets de buena calidad, con buenas etiquetas, suficiente número de instancias y la calidad de imágenes que forman parte de todo el dataset. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Euge, por la presentación. Un orgullo total, lo mucho que aprendiste. Muy bien explicado todo. Te felicito. En honor al tiempo, Connie, te invito a que vayas compartiendo pantalla. Eh, bueno, repito, para los que se conectaron nuevos, los chicos son estudiantes de la carrera de Bioingeniería de Litva que realizaron su proyecto final de carrera en el programa Inteligencia Artificial en Salud. Y estamos escuchando lo que fue el proyecto final de carrera de cada uno de ellos. A continuación nos va a presentar Constanza Martini, que te invito a... Se desconectó, ¿no? No, acá está Connie, no te veía, te cambiaste de lugar. Te invito a que Estoy vayas tratando compartiendo que... Ahí pantalla. va. Tranqui. ¿Se ve bien? No sé cómo se Sí, ve completo. perfecto. Sí, se ve como, no en pantalla ¿Sí? completa, pero no te preocupes, sí. Ok. Bueno, a ver si se mueve bien. No. Espera que voy para atrás. Qué raro. Ahí va. Ahí va mejor. Bueno, Perfecto. mejor. Hola, buen día. Mi nombre es Constanza Martini y hoy voy a presentar mi experiencia en el programa de innovación abierta del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. La misma se titula Entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial para la detección de lesiones cutáneas sospechosas en imágenes clínicas. Bueno, mi nombre es Constanza Martini y estoy realizando el proyecto final acá en el Departamento de Informática en Salud y actualmente estoy trabajando en el Sanatorio de Las Lomas como analista de proyectos. Bueno, daré una breve introducción al tema abordado en esta experiencia. Se conoce que el cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más comunes en todo el mundo. Actualmente existe un incremento en la incidencia y mortalidad por esta enfermedad que puede asociarse, por un lado, a la sobreexposición a rayos UV, y a su vez se estima que estos indicadores sigan creciendo en los próximos años. Por otro lado, el diagnóstico del cáncer de piel requiere la evaluación de profesionales de salud experimentados y debidamente capacitados, que es decir, que utilizan su experiencia para examinar una lesión e identificarla, y también hacen uso de dermatoscopios para poder aumentar la fiabilidad del diagnóstico. Cabe aclarar que es sumamente importante detectar el cáncer de piel en estadios tempranos para poder disminuir el riesgo de mortalidad.
Bueno, esto es una imagen de estimativos de crecimiento de estos índices de mortalidad, de incidencia y mortalidad de cáncer de piel del 2020 al 2040, estimado por la OMS. Bueno, el objetivo de este trabajo fue entrenar redes neuronales con imágenes clínicas de lesiones cutáneas con el objetivo de obtener un modelo que pueda predecir la probabilidad de malignidad de una nueva lesión cutánea. La justificación del mismo es que se busca crear una herramienta automatizada que asista a los profesionales de salud de atención primaria a predecir la malignidad de las lesiones de piel para que luego puedan derivar a los especialistas con su respectivo sentido de urgencia. Es decir, se desea con esta herramienta aumentar el screening poblacional para atender a la mayor cantidad de personas en el tiempo adecuado, pero sin colapsar la especialidad con lesiones que no presenten sospecha de malignidad. Se elige el modelo de redes neuronales, ya que han logrado resultados notables en diferentes áreas de análisis de imágenes médicas, y en particular de cáncer de piel. Bueno, a continuación presentaré base de datos utilizada, la arquitectura y los hiperparámetros elegidos para este modelo. La base de datos elegida fue PADUFED, que es un conjunto de datos públicos de cáncer de piel que contiene tanto imágenes clínicas como información clínica de los pacientes. Estos datos fueron recolectados a partir de una aplicación de celular en Brasil por un programa de asistencia hematológica, y es importante aclarar que fue recolectada en Brasil ya que es una base de datos latinoamericana, y la mayoría de las bases de datos sobre lesiones cutáneas son del hemisferio norte, lo cual no representa el fototipo ni de Latinoamérica en su totalidad para entrenamiento. Luego, esta base de datos también está clasificada en los 6 tipos de lesiones de piel más comunes, que son carcinoma de células basales, carcinoma de células escamosas, queratosis actínica, queratosis seborreica, melanoma y nevo. Pero para este trabajo en particular se agruparon en benignos y malignos para hacer un clasificador binomial. La arquitectura, con respecto a la arquitectura utilizada, se utilizó una BGG19 preentrenada con el conjunto de datos de ImageNet, que se quitaron las capas superiores y luego se pusieron capas de agrupamiento y capas densas en la parte superior. Dado que las primeras capas son las responsables de recoger los datos más generales, se frizaron las primeras 10 capas y luego las últimas se dejaron entrenables para poder recoger características representativas de la base de datos de PADUFED. Bueno, con respecto a los hiperparámetros, se realizaron múltiples experimentos para elegir los que mejor optimicen y generalicen el desempeño del modelo. Para ello se tuvieron en cuenta también recomendaciones de la bibliografía, que son la incorporación de data augmentation, la evaluación de la complejidad del modelo, es decir, evaluar el número de capas, el número de neuronas dentro de cada capa, y también tener en cuenta la incorporación de capas como dropout. Y por último se incorporó la regularización. Con respecto a los parámetros elegidos, se eligieron los que están presentados en la tabla a la derecha. Bueno, algunos de los experimentos realizados son los que se presentan en esta pantalla. Por ejemplo, el efecto de data augmentation se puede ver tanto, no sé si se ve mi puntero. ¿No? Sí, se ve. Se puede ver tanto en la bad loss o pérdida de validación, y en la variation accuracy, que puede verse que se reduce el overfitting. Luego, cuando se probó la incorporación de dropout, de una capa de dropout, que es la que elimina aleatoriamente algunas características al final de la arquitectura, también se vio que hubo una caída en la validation accuracy. También con la incorporación de regularizador L1 y L2 se vio que se redujo el overfitting a gran escala, como puede verse en tanto con el regularizador L1 como sin regularizador. Y por último, otro ejemplo fue la disminución del número de neuronas en la última capa densa antes del clasificador, que se vio levemente modificado. Bueno, como resultados, se presentamos las curvas ROC, tanto para los sets de datos de entrenamiento, validación y testeo.
Las curvas ROC representan la sensibilidad y especificidad del clasificador según varía el umbral de discriminación, y las áreas bajo la curva dieron muy altas para todos los sets de datos, y en particular cabe destacar que el área bajo la curva para testeo dio mayor a 0,86. También se plotearon las curvas de precision recall para poder ver la distribución de precisión y sensibilidad de los distintos umbrales de discriminación, para luego poder elegir entre los distintos umbrales establecidos cuál es el mejor modelo. En particular, para encontrar el mejor que discrimine, se eligieron 3 métodos dentro del set de entrenamiento, que fueron maximizar el índice de Youden, luego que es la suma de la sensibilidad con la especificidad, luego minimizar la distancia euclidia, que es la distancia entre la esquina de izquierda y la curva de ROC, y luego maximizar el F1 score. Para ello, finalmente se elige el umbral que minimiza la distancia euclidia en el set de testeo, ya que se presenta mayor sensibilidad y es necesario para la aplicación que se decide utilizar este modelo, y además maximiza el F1 score, que es una métrica que relaciona la precisión con la sensibilidad. Bueno, como conclusión, se determina que es posible crear a partir de redes neuronales un modelo predictivo generalizable capaz de clasificar sospecha de malignidad, de no malignidad de lesiones cutáneas sobre imágenes clínicas, y también se tuvieron métricas predictivas comparables con los modelos que utilizan imágenes dermatoscópicas. Como trabajo a futuro, se busca seguir optimizando el modelo, como también se plantea combinar el modelo con información clínica de los pacientes e información de la lesión, que dentro de información clínica puede ser edad, sexo, historia de cáncer de piel, y dentro de información de la lesión puede ser picazón, dolor, sangrado, elevación, entre otras características que puede tener una lesión cutánea. Luego se va a validar el modelo con imágenes locales del hospital y se desea comparar el desempeño del modelo con el desempeño de médicos generalistas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Connie. Muy interesante la presentación. Repito lo mismo que vengo diciendo, pero para mí es tremendo cómo aprenden y lo rápido que llegan a estar ustedes del otro lado explicándonos a nosotros. Así que, en honor al tiempo, de nuevo, le paso el micrófono y la pantalla a Luciana Rey, ella también, de Ingeniería en el ICPA. Todo tuyo, Lu. Ahí está. Bueno, buenos días. Voy a hablar del proyecto que estoy trabajando en conjunto con el Hospital Italiano, que se denomina Clasificación de Tumores Renales Sólidos a partir de imágenes tomográficas utilizando algoritmos de Deep Learning. Se escucha bien, ¿no? Más o menos. Bueno, mi nombre es Luciana Rey, soy estudiante de Ingeniería, como mencionó Cande, y este proyecto, este trabajo es el proyecto final de carrera. Como introducción, primero vamos a hablar un poco de los tipos de tumor renal. Puede ser, como todo tumor, maligno o benigno. Cuando hablamos de tumor renal maligno, en esta presentación nos vamos a referir a carcinoma de células renales, ya que es la malformación cancerígena más común, más frecuente. Y en cuanto a tumor benigno, nos vamos a referir al oncocitoma. Bueno, ambos tipos se pueden detectar en imágenes tomográficas con contraste. Sin embargo, la clasificación no puede obtenerse por este medio, y lo que se hace es extraerse el tumor y hacerse un estudio de anatomía patológica y así determinar si es benigno o maligno. Entonces, todos los tumores que son benignos se extraen por las dudas, digamos. Y esa es la situación de hoy en día. Entonces, lo que se quiere lograr con este proyecto es, con Deep Learning, desarrollar un sistema automático de clasificación de tumores que sirva como una herramienta de apoyo a la toma de decisión de los médicos y que sirva para brindar un diagnóstico que es no invasivo. Para esto se utilizan redes convolucionales, que son claves al trabajar con imágenes, ya que identifican patrones locales de las mismas.
Y se usa la herramienta de Google Colab para trabajar en lenguaje Python y tener una unidad de procesamiento gráfico. En cuanto a la base de datos, bueno, fue brindada por el Hospital Italiano. Son 165 pacientes que tuvieron tumores renales, 109 de los cuales son carcinomas y 56 oncocitomas, o sea que la base de datos está desbalanceada en estos porcentajes. Bueno, esta base de datos se dividió en 3 grupos para poder utilizar redes neuronales. El grupo de entrenamiento de la red tiene 115 tumores. Después hay un 10% de validación, 20% de testeo, que vamos a trabajar después con este grupo en los resultados. Bueno, lo que a mí me llegó para hacer el proyecto es la tomografía computarizada anonimizada para no tener datos personales del paciente, las máscaras de tumor, que fue segmentada por radiólogos especialistas en 3D Slicer, y las etiquetas, que es el resultado de anatomía patológica que mencionaba antes, o sea, si cada tumor es oncocitoma o carcinoma. Bueno, y cabe destacar que la tomografía computarizada es con contraste, entonces tienen 4 fases: fase sin contraste, córtico-medular, nefrográfica y escritora. La fase nefrográfica es la que más se suele utilizar para detección de tumores, ya que el contraste está tanto en la médula como en la corteza de riñón, y es la que se usó para la segmentación con 3D Slicer. Al principio se trató de utilizar para la clasificación con redes neuronales todas las fases en simultáneo, pero el resultado que mejor dio, que es el que voy a explicar ahora en la presentación, es solo utilizando la fase nefrográfica. Bueno, en cuanto al preprocesamiento, lo que se hace es entonces superponer esta máscara que mencionaba a la tomografía. Y todos los valores que no se incluyen en la máscara, o sea, todo lo que no es verde acá en la imagen, se descartan, o sea, se toman como valores nulos, y entonces nos quedamos con un tensor que es, bueno, en 3 dimensiones, que únicamente tiene información del tumor. Y a partir de ese tensor 3D se extraen los cortes axiales. Bueno, los cortes axiales son secciones del tumor perpendiculares al eje Z, que es el cráneo caudal. Y en esta metodología se utilizan que los bordes de las imágenes coinciden con los límites del tumor en el plano. Como se observa, cada corte, perdón, tiene distinta dimensión. Y lo bueno de utilizar cortes 2D es que así hay mayor cantidad de datos en comparación con utilizar el tumor en forma 3D. Bueno, cada tumor tiene distinto tamaño, entonces lo que pasaba era que cada tumor tiene distinta cantidad de cortes axiales. Entonces si había un tumor que era muy grande, por ahí tenía muchos cortes y eso hacía que provocaba muchas entradas de la red, lo que podía ser perjudicial. Entonces lo que se hizo fue seleccionar los cortes centrales para que cada tumor brinde igual cantidad de cortes 2D. En este caso, como se explica, se utilizaron 9 cortes por tumor. Bueno, un poco de la red neuronal. Se utilizó una red ideada desde cero, que tiene 3 bloques convolucionales, o sea, con las capas finales, y un bloque final de creación que tiene capas densas. Para entrenar el modelo, como es aprendizaje supervisado, los datos de entrenamiento son los cortes 2D de los tumores, que se pone como entrada, y las etiquetas, que son la salida. Entonces la red va aprendiendo características de la imagen que corresponden a cada uno de los tipos de tumor. Bueno, acá se alistan distintos, la función de costo, el optimizador y distintos hiperparámetros tomados para el entrenamiento de la red. Y en cuanto a los resultados, lo primero que vamos a hablar es la evaluación del modelo en el grupo de testeo. Lo que se hizo fue, con el modelo entrenado se obtuvieron las predicciones de todos los cortes centrales de todos los tumores del grupo de testeo, que eso es una probabilidad, por ejemplo, podría ser un valor entre 0 y 1, por ejemplo 0,72, y se aplica un umbral. Este umbral vamos a hablar después de cómo se decidió la elección. Entonces, si la predicción es mayor al umbral, se considera carcinoma. En caso mayor o igual, perdón, el umbral se considera carcinoma. En caso contrario, se considera como oncocitoma. Bueno, entonces así se tiene una predicción binaria para cada corte. O sea, si cada corte es oncocitoma o carcinoma según el modelo. Bueno, entonces a partir de esta clasificación por corte, se determina la clasificación
del tumor como conjunto. Entonces, si la mayoría de los cortes se consideran como carcinoma, el tumor se considera como carcinoma. En caso contrario, si la mayoría de los cortes se consideran como cositomas, se considera como cositoma. Como se ve acá, estamos trabajando con los 9 cortes centrales que mencionamos antes. Bueno, para la elección del umbral, la primera idea fue elegirlo en base a la curva ROC del grupo de validación, pero no dio resultados y se empezó a considerar que por ahí este conjunto no era representativo del total de datos, tal vez porque eran pocos tumores, puede haber afectado eso. En cambio, en el conjunto de testeo daba un buen accuracy, entonces se decidió setear el umbral según este grupo. Y el umbral que mejor accuracy obtenía era 0,31. Entonces, las siguientes curvas, las binarizadas, vamos a ver resultados con este umbral. Bueno, esta es la curva ROC, que como ya mencionaron los chicos, evalúa especificidad en relación de especificidad y sensibilidad. Se observa un buen área bajo la curva de 0,85. Bueno, y acá está el resultado binarizado. También evaluamos la curva PR, que relaciona precisión y recall, que al estar desbalanceado el dataset es importante para verificar cómo dieron los resultados específicamente para la clase positiva, que en este caso son los carcinomas. Y la última curva es la de valor predictivo negativo y especificidad, que es parecido a una curva PR pero inversa, o sea, evalúa a la clase oncocitoma, que es la clase negativa, y que es importante porque es la que menos está presente en el dataset. Entonces es importante evaluar que no tiene que clasificar solamente como la clase carcinoma. Bueno, entonces acá están los resultados en una tabla, dieron bien la clasificación de todos los tumores, salvo 2 oncocitomas y 2 carcinomas. Acá está la tabla de confusión, por eso 17 verdaderos positivos, 9 verdaderos negativos, y bueno, los 2 falsos positivos y falsos negativos que acabo de mencionar. Como se observa, todas las métricas dieron valores cercanos a lo que son buenos resultados. Y por último, como conclusión, bueno, se pudo tener un nuevo planteo del desarrollo del proyecto. En un principio, el Departamento de Informática en Salud se está tratando de hacer radiomics y dieron buenos resultados, pero este es un nuevo camino que se determina que con esta base de datos también se puede aplicar Deep Learning. Bueno, acá en la presentación que acabo de dar se mencionó nada más el mejor resultado, pero se probaron obviamente muchos otros diseños, distintos procesamientos y muchas pruebas, muchos modelos, y se determinó que este era el que mejor resultado dio. Y también se trabajó con modelos 2D y 3D, que a veces no es tan común con una misma base de datos trabajar con los dos tipos de modelos. Y a futuro se quiere ver con nuevos tumores que tiene el Hospital Italiano y determinar si el conjunto de testeos que dio buenos resultados en estas pruebas también se extrae a la población total y es representativo este conjunto de datos. Y dan buenos resultados a futuro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lu. Buenísima presentación, excelente, te felicito. La verdad es que sí, nosotros probamos un montón de cosas. Luz probó muchísimas opciones para alcanzar estos resultados que les está compartiendo hoy. Así que, de vuelta, sinceras felicitaciones a todos ellos. Y para terminar, nos toca la presentación de Carolina Mondino. Ella también estudió bioingeniería en el ITBA y nos va a hablar sobre un proyecto de mamografías. Así que, Caro, te cedo el micrófono. Ahí puedes presentar. Ahí se ve bien. Espectacular. Bárbara. Bueno, voy a mirar la hora si después no me paso. Bueno, yo voy a hablar entonces voy a correr esto, de mi proyecto final de carrera, que es la clasificación de tumores en mamografías utilizando redes neuronales convolucionales. Ahí está. Bueno, un poco de mí. Yo ya me gradué de la carrera de bioingeniería en el ITBA. Actualmente estoy trabajando como data scientist en una consultora y además soy ayudante de cátedra de 2 materias en el ITBA, una es Machine Learning y otra es Informática Médica. Y bueno, ahí tienen mi email y mi LinkedIn.
Bueno, vamos a ver un poco en la introducción, digamos, las estadísticas y cuál es la motivación de este trabajo. Después en el marco teórico vamos a ver un poco cuáles son las imágenes que estamos usando y las redes neuronales convolucionales que vamos a usar, que usamos. Después en materiales y métodos vamos a ver un poco las arquitecturas que diseñamos y las imágenes. Después en resultados, bueno, breves comentarios de los resultados que obtuvimos. En discusión vamos a ver un poco limitaciones y desafíos a futuros y después los comentarios finales. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? El objetivo fue diseñar y comparar distintas arquitecturas de redes neuronales convolucionales para poder clasificar lesiones en las mamografías. Teníamos muchos, o sea, se pueden clasificar diversas lesiones en las mamografías. Nosotros lo que hicimos fueron dos clasificaciones distintas. La primera clasificación es según el tipo de lesión, es decir, si es una calcificación o una masa. Y la segunda clasificación es según la severidad de la lesión, es decir, si es un tumor benigno o maligno. Bueno, la introducción un poco del cáncer de mama. En el año 2020 murieron 34.332 mujeres en Argentina debido al cáncer y casi el 20% de esas muertes fueron debido al cáncer de mama. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿es mucho ese 20%? Y la respuesta es sí, es mucho. Acá a la izquierda vemos el gráfico de cantidad de nuevos casos de cáncer en mujeres en el año 2020, esto es en Argentina, y a la derecha vemos la cantidad de muertes en mujeres por cáncer en el año 2020. Y podemos ver en ambos gráficos que la mayor porción de la torta se la lleva el cáncer de mama, es decir, el cáncer de mama es el que presenta mayor incidencia y mayor mortalidad en las mujeres en Argentina. Y nos preguntamos si esta tendencia se repite a nivel mundial, y la respuesta es sí, se repite a nivel mundial. Acá podemos ver en los mismos gráficos que antes, pero solo que ahora en el mundo. A la izquierda vemos el gráfico de incidencia, a la derecha vemos el gráfico de mortalidad, y vemos cómo el cáncer de mama de vuelta es el que mayor incidencia y mayor mortalidad presenta en las mujeres respecto de todos los otros tipos de cáncer que existen. Con lo cual es un cáncer de gran interés poder como estudiar y desarrollar soluciones. Bueno, dos aspectos de la detección del cáncer de mama. La primera es que los médicos no detectan entre el 10 y el 30% del cáncer de mama. Y la segunda es que entre el 20 y el 30% de los tipos de cáncer que son diagnosticados se pueden encontrar retrospectivamente en el examen de detección negativo anterior. Entonces, teniendo todo esto en mente, pasamos brevemente al marco teórico, que son las mamografías. Las mamografías son las imágenes que se van a utilizar en este proyecto. Como pueden ver ahí hay 4 mamografías. Hay 2 vistas distintas, MLO, que significa medio lateral oblicua, y CC, que significa cráneo caudal, que el nombre viene de la dirección del rayo X, de cómo incide en la mama. Tenemos entonces 2 vistas, MLO y CC, y acá podemos ver 4 imágenes porque tenemos 2 mamas. Entonces tenemos, se le agrega el R y el L, dependiendo de si es derecha o izquierda. Y estas son las lesiones que vamos a clasificar. Por un lado tenemos las calcificaciones, que son estas que se pueden ver acá a la izquierda, en donde son pequeños depósitos de calcio, como se pueden ver en la imagen, y las masas, que estas, por ejemplo, es un ejemplo de masa, que son tridimensionales y se tienen que ver en 2 proyecciones, por ejemplo, en la MLO y en la CC, para ser considerada una masa. Acá podemos ver la mamografía como completa y cómo se le hace como si fuese un zoom a la lesión. Fíjense que acá es una calcificación y se le hace zoom y esta es la calcificación. Acá también en la base de datos dice que hay una calcificación, a simple vista pareciera que no, o sea, como para mostrar que no es tan sencillo a veces a simple vista. Y estas son las masas, acá se puede ver por ejemplo una masa y como están las 2 vistas, entonces es considerada una masa. Y por último, la CNN, que es lo que vamos a usar para este proyecto, las redes neuronales convolucionales. Acá es un ejemplo de una red neuronal convolucional en donde entra una imagen de una cebra y sale la probabilidad de que sea un caballo, una cebra o un perro. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, solo que con masas y calcificaciones y tumores benignos o malignos. Entonces vamos a entrenar a la red con estas imágenes que son tienen como el zoom en la lesión. Y lo que va a salir de nuestra red neuronal son 2 cosas. Una red neuronal lo que va a hacer es clasificar en tumor benigno o maligno, es decir, nos va a dar la probabilidad de que la imagen que está entrando sea un tumor benigno o sea un tumor maligno. Y por otro lado, la otra red lo que va a hacer es hacer lo mismo, pero con masas y calcificaciones. Entonces, materiales y métodos, ¿qué datos fueron los que utilizamos? Utilizamos una base de datos pública que se llama CIVIS DDSM, que fue creada por la Universidad de Stanford en el 2017. Bueno, trae mucha información, mucha metadata del paciente. Y las imágenes que vamos a utilizar que utilizamos para el proyecto son como estas imágenes, donde se llama ROI, que es la región de interés, es decir, tenemos como el zoom en la lesión y eso es lo que va a entrar a la red neuronal. Más o menos dividimos un 80% en entrenamiento, un 20% en prueba, y más o menos utilizamos unas 3.000 imágenes. Entonces, para las clasificaciones que hicimos fueron 3.
Es decir, primero clasificamos según el tipo de lesión, es decir, si es una masa o una calcificación. Después clasificamos según la severidad de la lesión, que es si es tumor benigno o maligno. Y después hicimos una tercera clasificación, que es, por ejemplo, masa benigna, masa maligna, calcificación benigna y calcificación maligna. Con eso no obtuvimos tan buenos resultados y no la voy a presentar a continuación por una cuestión de tiempo. Entonces, los modelos que hicimos son, como dije antes, al principio el objetivo era comparar distintas redes neuronales, entonces hicimos muchas, hicimos 4 redes distintas. Como pueden ver, el modelo 1 y el modelo 2 son desde cero, que esto significa que las hicimos nosotros desde cero, capa por capa, pensando los parámetros, los hiperparámetros y las capas que poníamos. Y después están los modelos preentrenados, que son estos que ya estaban, digamos, se habían realizado por otras personas. Nosotros solamente los ajustamos a nuestro problema de interés, que son la BGG16 y la ResNet 50. Entonces, estos son nuestros propios modelos, los llamamos arquitectura 1 y arquitectura 2. Fíjense que la 2 es bastante como más grande y más profunda. Estos son nuestros modelos propios. Y después estos son los preentrenados, que son la BGG16 y la ResNet 50. Con la ResNet 50 no obtuvimos buenos resultados, razón por la cual no los voy a incluir a continuación. Creemos que es porque tiene muchos parámetros para aprender, digamos, y tenemos muy pocas imágenes en este caso. Bueno, entonces vamos con los resultados. Recuerden que son estas 4 arquitecturas. Vamos con la primera clasificación, masas o calcificaciones. ¿Qué significa esto? Que entrenamos a la red con imágenes de masas y con imágenes de calcificaciones. Entonces a la red le damos una nueva imagen, que es por ejemplo esta. La red la procesa y lo que sale es la probabilidad de que sea una masa y la probabilidad de que sea una calcificación. En este caso, por ejemplo, nos da que la probabilidad de que sea una calcificación es 0,8. Entonces, como es la mayor probabilidad, esta imagen es una calcificación. Así es como funciona nuestra red. Estos son los resultados. Acá podemos ver los resultados con las arquitecturas 1 y 2, que son las propias, y con la BGG16, que es la preentrenada. Vemos que obtuvimos una exactitud del 90,74, que significa que de a 10 imágenes, a 9 las clasificó bien, con lo cual están bastante bien los resultados, pero la pregunta que nos hicimos es, ¿cómo está comparado con el estado del arte, con los papers que ya están publicados? Bueno, la respuesta es bastante bien. Acá podemos ver 3 papers, en donde también mencionan la exactitud como resultado, y podemos ver que a nosotros nos dio 0,90, es decir, que de a 10 imágenes, 9 las clasifica bien, de acuerdo a si es calcificación o masa, y podemos ver que tenemos 0,89, 0,92, 0,87, con lo cual hasta está mejor que algunos resultados, y está, digamos, es comparable. Pasando a la segunda, bueno, acá podemos ver, recuerden, todas estas son las arquitecturas, y lo que es curioso es que con los que la arquitectura con la que nos dio mejor resultado es la arquitectura 2, que es la propia, con esa exactitud. Fíjense que la ResNet nos dio bastante baja. Después vamos con la segunda clasificación, tumores benignos o malignos. Lo mismo, entrenamos con este tumor benigno, con este tumor maligno, entra en una nueva imagen y nos da la probabilidad de que sea un tumor benigno o que sea un tumor maligno. En este caso, como es mayor la de tumor maligno, es un tumor maligno en la imagen. Nos dieron resultados bastante como peores que en el caso anterior. Fíjense que las matrices de confusión están bastante como más sucias. Nos dio una exactitud, el mejor modelo, de 69,05, que es este, que es con el de la BGG16. Lo mismo nos preguntamos cómo estamos comparados con el estado del arte. Y acá dividimos en base privada y pública, porque nuestra base es pública, entonces para poder comparar con los mismos datos, o sea, redes con los mismos datos, y vemos que 0,69 es nuestro dato. Los otros papers tienen bastante más alta, 0,73, 0,75, hay otro que también tiene la misma exactitud que nosotros, con lo cual estamos en la base de lo que es, de las exactitudes que están publicadas en la actualidad. Tiene margen a mejora este proyecto, pero es comparable, o sea, hay proyectos que tienen nuestra misma exactitud publicados en la actualidad. Acá la que nos dio mejor es la BGG, que es este modelo preentrenado. Bueno, y terminando, las limitaciones son la inexistencia de una base de datos públicas que tenga muchas imágenes, el procesamiento en GPU y los tiempos de entrenamiento. Cada red tarda como más o menos 2 horas en entrenarse, y cada leve parámetro que se modifica son 2 horas más, entonces son muchas horas de entrenamiento. Y los desafíos a futuros es hacer de manera automática la selección de la región de interés, es decir, ese zoom que se hace en la lesión, que sea de manera automática y que después pase a esta red para que la clasifique. Y bueno, como conclusiones, hicimos 2 clasificaciones, una que es según el tipo de la lesión, es decir, si era calcificación o masa, con eso obtuvimos un 90% de exactitud. La otra clasificación que hicimos es por la severidad, y con eso obtuvimos un 69% de exactitud, lo que es comparable con el estado del arte, y el objetivo es poder ayudar en la detección del cáncer en el estadio más temprano, para poder reducir esa tasa de mortalidad que es tan alta en Argentina y en el mundo. Y eso es todo. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a todos por estar acá. Felicitaciones a todos por sus proyectos.
como vengo diciendo desde que arrancó el track. Hago un paréntesis, invito a todos también a sumarse a lo que es la continuación del simposio en la otra sala, la sala 1, que ahora, Agus, si querés puedes mandar por el... A ver, ahí mando el link por el chat. Mientras tanto, los que quieran quedarse acá también para responder, para hacerle alguna pregunta a alguno de los chicos, a alguno de los oradores, ahí veo que hay algunas preguntas por el chat, yo las voy a ir leyendo en voz alta, pero los vamos invitando también a la apertura del simposio, porque acá se nos hizo un poquito tarde, que es ahora a las 9 en la otra sala. Bueno, pregunta Pedro, si evaluaron la influencia del tipo de imagen, es decir, si varían los resultados en función de que las imágenes empleadas sean 2D convencionales o digitales, 3D sintéticas o tomosíntesis. Te consulto, Pedro, si estás por ahí, a cuál de los proyectos te referís. Entiendo que los que trabajaron con tomografía, o el de cáncer colorectal de Marco, o el de Luciana Rey en cáncer de riñón. Esperamos a ver si al de Carolina de recién. Ah, bueno. No trabajamos con imágenes 3D. Fue un proyecto todo con mamografías 2D. No sé, Caro, si quieres aclararle algo a Pedro. Sí, es eso, todo con mamografías 2D de la base de datos CIVIS de DSM, que es pública. Así que no, 3D no. Bien. Después, Valeria nos pregunta si las redes preentrenadas consideraron hiperparámetros similares a las redes de UNS. No sé a qué te referís, Valeria, con UNS. O sea, uno de los chicos sabe. Y después tenemos, bueno, muchas felicitaciones del público. Nos preguntan si probamos evaluar la red con imágenes completas, es decir, no solo el ROI. Entiendo que eso va para Oscar. Sí, probamos, de hecho fue lo primero que hicimos, y los resultados eran, por ejemplo, exactitudes de 0,65, 0,7 para la de calcificaciones y masas, o sea, era bastante baja, y ahí es donde decidimos usar el zoom, digamos, en la lesión, y ahí fue de un 0,60 a un 0,90 en la exactitud. Mejoró Bien. bastante. Nos pregunta Valeria si para las redes que armaste vos y las redes preentrenadas eran los mismos hiperparámetros o si eran diferentes. En realidad, lo que sucede es que en la nuestra, los hiperparámetros eran la cantidad de capas, o en realidad la cantidad de filtros que poníamos por capa, los tamaños de los filtros, qué max pooling hacíamos, y para la red preentrenada lo que hicimos fue transfer learning y fine tuning, entonces, digamos, los hiperparámetros que podíamos modificar eran más que nada los que agregábamos del clasificador último, entonces son distintos, capaz los hiperparámetros, pero intentamos estandarizar y lo que sí podía ser igual, sí lo hicimos igual, o sea, para poder comparar las dos como de la mejor manera, pero después los hiperparámetros que elegimos fueron del clasificador que agregamos y del fine tuning que hicimos, entonces son como distintos. Perfecto. Después nos pregunta Carlos Chavera Bianchi, para Marco, el proyecto de cáncer colorectal, si tuvimos en cuenta la trazabilidad del proceso en la preparación de las muestras. No sé muy bien a qué se refiere Carlos con la trazabilidad, pero si fue el seguimiento del paciente, entiendo que sí. O sea, uso Marco si quieren responderle algo más. Sí, tal cual, está todo registrado, digamos, sobre cada paciente, los análisis de la biopsia y etcétera. Sí, todo con información también clínica, que es lo que también Marco comentó, que se quiere incorporar en una etapa futura. Exacto. Así que para cerrar, vamos con la pregunta de Hugo David. Dice si estamos probando trabajar con cortes histológicos. Está dentro de los trabajos a futuro. Hoy por hoy, dentro del programa de inteligencia artificial, no tenemos todavía un proyecto que trabaje con cortes histológicos, pero es algo que se ve mucho en la bibliografía y en implementaciones en otros países, así que sin duda que es algo que se viene pronto. No sé, Hugo, si vos sos del hospital italiano, si es así, te invito a que nos contactes y igualmente si sos de otro hospital también, dejo por el chat nuestro correo del programa de Inteligencia Artificial para que cualquier otra duda o preguntas que tengan nos lo pueden hacer por ese medio. Nuevamente, muchísimas gracias, Misiones, muy bien.
Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, chicos, por presentar, por animarse. La verdad es que las presentaciones fueron excelentes, muchísima calidad. Nuevamente, un gusto haberlos tutoriado en este trayecto. Y los invito bien, ahora sí, formalmente a todos, a que ahora cuando cerremos esta sesión de Zoom nos pasemos todos a la otra sala, que hay 3 keynotes muy importantes que van a estar dando charlas sobre sus experiencias dentro del hospital en los distintos portfolios de inteligencia artificial en el servicio de terapia intensiva, el servicio de diagnóstico por imágenes y el servicio de dermatología. Así que nos mudamos todos a esa sala a través de la plataforma del evento. Muchas gracias a todos. Hasta luego.